Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cines del Diván, el segundo capítulo de esta segunda temporada. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente sobre una serie. La temporada pasada hablamos unas cuantas series, en esta ocasión esta es la primera de la temporada. Iniciamos con un corto y en esta ocasión vamos a hablar de una serie polaca, lo cual va a ser muy interesante ir viendo las diferencias culturales que encontramos ahí. Claro. Esta serie en particular tiene el nombre de Mamá de los Pingüinos. En inglés creo que está como Penguins Moms, si no me Creo que equivoco. sí. Está en la plataforma de Netflix. Y esta serie en particular fue uno de mis gustos de este periodo de Inter que tuvimos sin grabar como tal. Fue meramente un gusto, pero habla mucho y me llamó mucho la atención desde el título, ¿no? Esta parte como de Mamá de los Pingüinos, me llamó la atención. Y ya cuando veo la redacción, más o menos se las comento de manera súper breve. Se trata de una mamá. La serie se basa en una, como lo dice Ale, desde un como poblado, una ciudad en Polonia. Y la tratan, me llama mucho la atención eso, como de americanizar, porque hay muchos conceptos bastante americanos. Camila es la actriz principal de esta serie. Es la mamá de Jacek. Discúlpenos si medio desvío un poquito con los nombres, están un poco curiosos, por lo mismo que tratan de ser un poco europeos en este caso. Camila es la mamá de Jacek, y Jacek en el transcurso del inicio de la serie, Camila es una peleadora de MMA profesional, artes marciales mixtas. Ella está buscando ciertos como patrocinios, y entre lo mismo de que es una peleadora, está batallando para poder ubicar a Jacek en una escuela, por así decirlo, normalizada. Pero en este momento, las escuelas al momento de hacer este registro, se empiezan a dar cuenta de que Jacek tiene ciertos comportamientos atípicos, o que tiene ciertos rasgos, por así decirlo, como diferentes, ¿no? Y básicamente los primeros 2 capítulos de esta serie tratan justamente de esta evolución, ¿no? De qué está sucediendo con Jacek. Hay muchos ejemplos, hay muchos momentos muy marcados en donde Jacek lo pueden denominar con rasgos autistas, pero en estos primeros momentos habla bastante de cómo Camila niega por completo la posibilidad de que pueda o no llegar a ser autista. Sí, algo que me llama mucho la atención del primer capítulo, de la introducción de los personajes, es el conflicto que hay con Jacek, porque golpea a otra niña. Y es donde inicia como que todo, porque lo corren de la escuela, y de ahí está esta búsqueda ya muy desesperada de Camila de encontrar la otra escuela, y es ya donde comienzan. Hay un psicólogo o psicóloga, no recuerdo, creo que era psicóloga, Hola. que les recomienda desde el inicio buscar un diagnóstico para Jazz. Y pues Camila está negada a eso, incluso reacciona de una manera muy visceral a la noción de que pueda haber algún diagnóstico de autismo para Jasiek. Y todos los, como dice Chuy, los primeros capítulos son esa negación constante de eso no puede ser, y esa justificación de debe ser esta otra cosa, ahí vemos una serie de mecanismos de defensa, como la negación, como la racionalización y estas cosas no, es que puede ser entonces otra cosa. No me acuerdo en qué capítulo es, pero sé que es más adelante, donde hay una conversación con la mamá, donde están revisando fotos de niños y eso, y decía ella como de yo también hacía ciertas cosas. Que digo, ahora hoy en día escuchamos mucho que los papás también tienen ciertos rasgos, que bueno, no es que venga de a gratis el autismo a lo largo en las líneas familiares, porque ya vemos esas cosas, y desde ahí comenzamos a notar que bueno, es como, no es que un día de la nada Hasiek haya sido autista, sino que había ciertos rasgos que habían pasado desapercibidos o que no se habían querido ver. Claro. De hecho, ahorita que comentabas esto, hay un énfasis en particular que nos daría hablar todo un capítulo, o sea, no sé qué más, digo, a nosotros que nos gusta hablar mucho, de la relación de Camila con la mamá, porque la relación como a breves características es bastante conflictiva, y la función de la abuela queda un poquito curiosa, porque la abuela tiene su propia vida, llamémoslo así, que ella en particular le exige como a Camila, bueno, también contexto también de la familia, un poquito del marco de la serie.
Camila y el papá de Jasiek, que realmente no recuerdo el nombre, tiene un nombre curioso, el papá de Jasiek son separados. Él ya tiene su propia, él tiene su relación, tiene su propia esposa y al parecer tienen 2 niñas que son como gemelas por ahí. Que con ella se da el primer arranque que comentaba, bueno, el segundo arranque, en donde se da una situación de como desesperación y es donde se dan cuenta de que ya se tiene entre muchas comillas, un problema. Para esto, ellos 2 son separados y Camila, en sus viajes y sus peleas, está acostumbrada a que la mamá cuide hasta cierto punto las funciones, o que haga la función de niñera, casi, ¿no? De la función de la abuela. Pero la abuela también le demanda de que no es su responsabilidad tener ese hijo. ¿Por qué? Porque ella ya tuvo los hijos con ella. Que para los primeros capítulos, creo que los primeros 4, el papá de Camila, el abuelo, no aparece y no figura en la serie. Al contrario, suena como nada más de no lo voy a mencionar, no lo voy a buscar a él, no nada, ¿no? Como cierta rivalidad. Y en esto mismo la abuela en varios momentos es como de tengo mi clase de salsa, no lo puedo cuidar. Y empieza a recurrir al papá de Jasiek con la esposa y lo deja cuidando con estas niñas, ¿no? Como para que convivan. Son parecidas de la edad, al parecer. Sí. Y ayuda un poquito este primer momento para separar, por así decirlo, la vida de Camila y la vida de ellos, porque Jasiek no tiene una vida, por así decirlo, entre muchas comillas, me voy a atrever a decirlo, como normal, entre muchísimas comillas, con la palabra que normal signifique para alguien, pero no tiene realmente un momento de decir, esta es mi escuela, esta es mi casa, aquí vivo, estas son mis hermanas, esta es mi abuelo. O sea, no hay un momento exacto en donde en la serie digan, esta es la rutina de él, vaya. Al contrario, es como se la vive mucho tiempo moviéndose y digo, la carrera o el trabajo de la mamá de Camila tiene mucho sentido. Entre esta búsqueda, cuando encuentran esta escuela, que es entre comillas, para necesidades, por así decirlo, autistas o necesidades especiales, que detesto la palabra como tal, pero es para otro tipo de funciones, ¿no? Que esta es toda también la rivalidad que tenía Camila desde un inicio, de por qué una escuela con diferencias, o por qué no una escuela. Al principio, con eso mismo que decía Ale y todos estos mecanismos, ¿por qué mi hijo no va a estar en una escuela normal o no va a estar en una escuela como para más inteligentes y cosas así? Y al momento de que llega a la escuela, que se da cuenta de todas estas como características de los niños que ella estudia, empieza este recorrido como al empezar a ver cómo también son las demás mamás, cómo empiezan a compararse con otras más. Y aparece en este caso Ula, que es un nombre súper atípico para un personaje, nunca lo he escuchado, y Tatiana, indirectamente en esta misma serie también aparecen estos 2 personajes. Claro, algo que me parece muy importante tanto de la relación familiar de Camila y Jasiek es que, bueno, justamente alguna de las razones principales por las que Camila se niega mucho a llevar a Jasiek es la esposa de su ex. Es maestra y constantemente se menciona que constantemente ha habido estos comentarios como que si hay un cambio en la rutina, en la alimentación, porque ella como maestra probablemente está más familiarizada con el trastorno o toda la cuestión del espectro autista, y ella ya notó los síntomas, los signos, y también es una persona muy vocal aparentemente a esto, lo cual genera justamente ese rechazo. Y algo que me parece muy importante es cómo de pronto Camila se vio obligada a lidiar con todo eso que había estado evitando por mucho tiempo, porque como decimos, bueno, los signos ya estaban ahí, solo no se habían querido ver o no se habían podido ver por la razón que haya sido, por el trabajo de Camila, que pues entre sus entrenamientos y sus viajes y esas cosas probablemente no había tenido esa oportunidad, pero incluso creo que el papá le había dicho, o sea, como esta noción de que no es normal o como que algo no estaba bien y que ya lo sabían y ya se notaba. Pero cuando llega a esta escuela y se topa particularmente a Ula, esta otra madre que es como la madre socialité de esa escuela en Instagram y influencer, que es un personaje que me parece también muy importante porque hace mucha presión de esas veces que se hace una acción que parece con la mejor intención del mundo de ayudar, pero que bueno, viendo la serie vemos que para ella va más allá de solo ayudar, y también como esta parte un poquito más, si lo vemos egoísta de, pues es que ella es
famosa y tiene los followers y demás y se quiere aprovechar eso, y también tal vez sin querer o tal vez sin querer, sin ese afán de maldad, presiona todavía más a Camila y hace que se vuelva pública la todavía no diagnóstico de Hasiek y genera todavía más presión para Camila y más angustia propiamente hablando para nosotros en ese proceso. Y vamos viendo cómo se va desarrollando la relación tanto de Hasiek en esta nueva escuela con estos compañeros que a lo mejor, aunque no todos tengan el mismo diagnóstico, encuentran ese espacio donde encuentran a alguien más como yo, aunque no sean iguales. Incluso algo que de eso mismo que comentas de este como quiebre también de la serie, porque creo que fue un punto muy importante en la serie, el cómo Ula públicamente, por así decirlo, exhibe, en este caso a Camila, como una mamá que lidia con la parte como de un niño autista, ¿no? Como el representativo, ¿no? Que me llama mucho la atención esa como bandera que maneja Ula de nosotras como mamás, de la lucha con niños con autismo, lo que viven ellas, como que, centrado, medio curiosamente deformado, pero a final de cuentas es un gran punto de el personaje de Ula. Y al momento que destapa, entre comillas, públicamente a Camila, viene un reclamo mucho más grande. Pero también en estos dos, creo que algo también fundamental es la relación que hace en este caso Jasiek con Tola, que es la hija de Ula, que eso también hace como suavizar y concientizar un poco también a Camila, porque justamente se está adaptando con alguien, cosa que mencionado brevemente. Jasiek tenía varios problemas al momento de socializar con otros niños en la escuela normal, como entre comillas, ¿no? Pero esta parte de también empieza a ablandar. Algo que también digo, quiero empezarlo a desmenuzar un poquito para las personas que no hayan todavía podido ver esta serie, que siempre recomendamos. Jasiek tiene varios como comportamientos curiosos o estos como signos que de repente le solemos llamar, que tiene una fijación muy grande por el cabello, ya sea por él, tiene un cabello bastante largo y tiende cuando hay momentos de agresividad como a jalar bastante fuerte, pero también de manera como tranquila, le gusta mucho peinar el cabello como tal, le gusta todo esto. No soporta mucha como estimulación, que fue el caso de las hermanas, en este caso de las gemelas, que están jugando el juego de como Just Dance, si no me equivoco. Sí, algo parecido. Que hay demasiados dibujos, que hay demasiado sonido, que hay demasiado movimiento, demasiado estímulo, y esto provocó un ataque de agresividad, ¿no? Como de impulsos, de desesperación. Entre otros, si no mal me equivoco, cuando hay alguna discusión, si no mal me equivoco, también cuando la mamá pelea, si no mal me equivoco, en un tráfico o algo por el estilo, cuando escucha como cierta, como vaya así como problema, él también empieza como a reaccionar más ansioso. No recuerdo exactamente la escena en particular, pero recuerdo que tuvo una que ver mucho con Camila, una discusión por ahí. Que digo, eso creo que es hasta cierto punto bastante común en un niño, de si ven a los papás discutiendo, pues va a haber miedo. Para esto, al parecer, Jasiek no ve tampoco las peleas de la mamá, o sea, no está del todo, no está conectada a la línea de Jasiek acostumbrado a ver a su mamá pelear, o sea, sigue siendo una mamá, por así decirlo, común, pero con esta profesión que de hecho me llama la atención, muy exagerada, por así decirlo, de una cosa u otra, ¿no? La pintan bastante lejanas, como o es mamá o es peleadora de un sí. Si no fuera exactamente la misma función y la misma cosa, ¿no? Sí, la marcan bastante como de la vida de ella, como tal. Entre los rasgos nada más como de Jasiek. Sí, de hecho, sí vemos diferentes rasgos, por ejemplo, esto que mencionabas de la sobreestimulación o el umbral muy bajo para estos estímulos como los ruidos, las luces y estas cosas en el juego que no, sí dicen un nombre, pero es muy parecido a lo que nosotros conocemos como Just Dance, el steaming, que son estas conductas que hacen como de autorregulación, como pueden ser con el cabello, que luego pueden, no sé, deben tener un nombre, ahorita la verdad no lo recuerdo, ya cuando pasa a ser algo un poco más de autoagresión, como cuando se jala el cabello, que sí llega en un punto incluso, y hay una escena como de una crisis, que tiene que ver con un accidente que tiene Camila, que se lastima el pie, y para él fue muy traumatizante, entonces eso le generó mucha angustia también, mucha ansiedad,
pero es el sting, el hiperfoco, que es como muy común de escuchar, que es en esta interés por el cabello, que luego pasa a ser por los dientes ya hacia el final de la serie, y vemos como estos momentos de hiperfoco. Y en este momento no recuerdo el nombre, pero es como estas repeticiones que hay luego de diferentes cosas que se escuchan. También lo vemos brevemente, que son de lo principal. Y les digo, este personaje de Ula tiene como que ese tinte villanesco, ese tinte bondadoso, porque también ella se aprovecha de esos rasgos que ve y le compra una cabeza para la peluca y que pueda estar peinando y que pueda ir generando el vínculo con Tola, que si bien también pues Tola necesitaba ese otro vínculo y Hasib también, la vemos a ella utilizando eso para entrar y hacerse amiga de Camila, que de hecho este personaje de Ula, yo cuando platicábamos tú y yo antes de grabar, yo decía, yo en este personaje veía, si bien en Camila vemos una negación constante del proceso mientras lo va viviendo y entendiendo, con Ula vemos una sobrecompensación, que ya cuando empezamos a escuchar su historia de... Ella tiene a Tola y también adoptaron a otro bebé con síndrome de Down, y hay este activismo de su parte hacia los niños o hacia las personas en general con el síndrome de Down, y le reclamaban por ahí en uno de sus en vivos o en una publicación, pero en Instagram, que pintaba todo de rosa en cuanto al síndrome de Down, que no todo era como ella lo contaba. Y vemos esta parte, la sobrecompensación, el literalmente, como su nombre lo dice, compensar de más todo lo malo en ese sentido. Y a mí me da la atención porque decía, debe haber algo de más. Ya cuando llega al punto con el esposo que le dice, yo vi tu cara cuando llegó Tola y cómo se te derrumbó el mundo, como en ese punto que a veces es muy común desafortunadamente en lo social, de tener un niño o un bebé con un trastorno del desarrollo de cualquier tipo, ya sea físico o intelectual, y para muchas personas es un castigo, es algo malo, se acabó mi vida, y se nota como esta implicación de para ella algo así pudo haber pasado por su mente, y entonces la culpa, y es lo que suele motivar la sobrecompensación, la culpa entonces nos dice, como yo hice esto malo, entonces tengo que compensarlo 10, 20 veces más para saldar o sanar esa culpa. Y vemos como pronto hay por ahí en el caso de Ula ese intento de yo esto que hice estuvo mal y yo me sentí mal, entonces ahora todo es por ella, todo es por estos, pero también tiene su punto de desarrollo personaje donde dice, ok, va más allá que solo lo rosa del autismo, lo rosa del síndrome de Down, y comienza entonces a ser una verdadera activista por... Incluso esta práctica, también eso es algo de la misma conciencia de la serie, vaya, ni romantizarlo, ni ahora sí como que atacarlo como tal, porque me quedaba pensando cuando empezaba a ver esta serie, en este como concepto de un niño autista como tal, así es esa definición, un niño autista, o un niño síndrome Down, ¿no? O incluso le quitan a veces la palabra niño, por un síndrome Down, ¿no? Pero en esta línea es mucha la diferencia del poder decir un niño autista, porque ya estamos etiquetando por completo al autismo antes que la persona, y la parte diferente de un niño que tiene autismo. Ahí hay una gran diferencia, explicando como a muy grandes rasgos lo del autismo, que es un gran tema a trabajar y hablar. El autismo como tal ahorita ya está caracterizado en espectro autista, en todos estos como marcos, son, creo si no me equivoco, 3 niveles. Ya antes escuchaba mucho, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que era una categoría del autismo, ya ahorita entra únicamente como el espectro autista. ¿Y por qué espectro? Porque afecta o, entre comillas, hace o quita ciertas cosas en las personas. No sabemos exactamente si quita o si pone o si realmente nada. Realmente algo del autismo tiene muy pocas investigaciones, pero sí tiene bastante simbolismo, porque al momento de, mientras qué categorías están, por así decirlo, son como más funcionales, entre comillas, y claro, se adaptan hasta cierto punto como a la parte social. Eso por una parte.
el autismo, que también digo, no es por, pues sí, sería como medio corregir, ¿no? Psicoeducar esta parte. El autismo, sí que el autismo no tiene a nadie, a ninguna persona, al contrario, es justamente características genéticas que van sucediendo en la parte de la persona, y que entre muchas comillas puede o no puede afectarle a una persona. Si obviamente los cuidados de estas personas, de esas características o de estos niños tiende a ser una parte un poco enfermiza, ahorita lo quiero explicar un poco más, va a ser una persona no tan integrada, pero no va a ser por el autismo, sino por cómo se retrae a la persona. Caso en este caso como de Jessie con Camila, el no quererlo revisar, no querer hacer sus pruebas, o no quererlo meter a una escuela que se van a apoyar a... Incluso eso me llama la atención, en la escuela dicen, le prestamos más atención a lo social, a que se integre a lo común, que a las matemáticas. Y es como de... Camila, lo normal para ella es que te enseñen matemáticas en primero de primaria, por ejemplo, así. Y no, es como que en este momento, en este punto de la vida de Jessica, ocupa más la integración y la socialización que las matemáticas, que en algún otro momento se van a utilizar, no se van a aprender. Pero también es muy importante poder comprender los puntos y las necesidades de cada una de estas personas. Claro, y es que desde el cómo lo nombramos, digo, para nosotros como psicoanalistas, el cómo nombramos y el poder de la palabra literalmente tiene mucho peso. El decir a un niño con autista o decir un niño autista tiene implicaciones muy diferentes en este sentido. Y de hecho, incluso con la misma palabra del espectro autista, para mí yo siempre lo he entendido como esta escala en cierto sentido que va de un punto a otro y que puede estar entre cualquiera de eso, y no necesariamente por toda esta otra cosa de limitaciones y demás, pero también, bueno, depende, ninguno de nosotros es especialista en este tema, y también pues es esta parte del aprendizaje de estos y de adentrándonos en estos temas. Pero sí, justamente el cómo se nombra, y que para Camila es justamente ese el problema, el poder nombrar y el reconocer desde el hecho de todo lo que le cuesta ir a que le den un diagnóstico. Y a veces en este sentido, y es algo que escuchamos mucho, el cómo el diagnóstico no es para la etiqueta, es para saber entonces qué hacer y cómo movernos y cómo interactuar propiamente, porque dependiendo del diagnóstico hay casos en los que la interacción social, como lo decía Chuy, puede ser más difícil. Hay vemos ejemplos de diferentes niños que tienen un desarrollo intelectual muy avanzado, pero a lo mejor el desarrollo psicosocial es un poquito más no retrasado, pero no tan avanzado como el desarrollo cognoscitivo y demás. Entonces estas son las cosas por las que son importantes los diagnósticos. En este caso, a lo mejor nosotros desde psicoanálisis no hacemos ese tipo de diagnósticos, sí son cosas que también consideramos para poder hacer esas intervenciones. Claro, el punto también, digo, también eso es una práctica también, digo, aquí en Monterrey tenemos justamente uno de los centros que más se me viene en mente, que es Encuentro AC, que trabajan justamente con estos casos en particular, pero ahí hay mucho de la tarea, ¿no? También de esta tarea de concientizar, porque no nada más es el que se trabaja. Digo, conozco compañeros que han trabajado por ahí y me cuentan experiencias muy gratas, pero también la dificultad muchas veces viene de los papás, no tanto de la educación o en este caso del ejercicio con los niños. Y por ejemplo, en estos 3 ejemplos, o 2 ejemplos que comentábamos, de Ula, de Camila, hay una tercera mamá que también está involucrada, que todavía no hemos mencionado, que tiene un papel muy representativo, que es Tatiana. Ella tiene un hijo con discapacidad motriz como tal, él tiene una silla de ruedas y también cierta dificultad, por así decirlo, como al hablar, habla como selectivamente, habla curiosamente cuando lo decide, pero selectivamente casi no habla en casi toda la serie, es algo como particular. Que puede ser bien por la trama o por alguna cuestión de diagnósticos y demás, pero... Digo, pues es como curioso el papel con él, y de hecho con casi todos, porque qué bueno, no se centran específicamente como al este niño tiene tal, o sea, sí dejan mucho como al pensarlo, ¿no? Pero Tatiana, a diferencia en este caso de Camila y Ula, que manejan por así decirlo, los grados o tanto la culpa, tanto la actividad, por así decirlo, un poco más funcionales, Tatiana es una mujer bastante, al parecer, reprimida y más, bueno, oprimida, más que todo, en el sentido de todo el tiempo estar al pendiente de su hijo, porque la necesidad con él de acompañamiento es más grande.
Ujú. algún momento de la serie, ella se acerca bastante en una camioneta, como un tipo van grande, y está todo el tiempo cerca de la escuela por la necesidad de que tenga a su hijo que ir al baño, ¿no? Y ella cubre esta necesidad, que se esperaría que fueran los cuidadores de la escuela, sí, los maestros, los docentes, pero no, en esta serie explican claramente que no. Y en este mismo como funcionamiento me llamaba la atención, porque con Tatiana se maneja bastante como la carga, por así decirlo, de cómo desaparece, por así decirlo, la mamá para poder darle al hijo. Y aquí quiero como despejar un poquito de las tres mamás. En Ula es mucha la culpa de querer sobrecompensar todo, como le decía Ale. En Camila, la negación completa de tratar de hacerlo todo por lo que no caiga en este como diagnóstico, en esta situación, como si fuera de quitarse o ponerse, ¿no? Ujú. Y con Tatiana, como la aceptación, pero desde el consumo físico, ¿no? Porque incluso... Parece más una resignación que una Exacto. aceptación. Sí, como tal, y es en esta misma resignación se ve comprometido su matrimonio, su relación, incluso ella misma, exacto, ella sí se ve un personaje completamente más cansado, más ojeroso, triste, enojada casi todo el tiempo, hasta que pasa algo importante en ella en la serie, ¿verdad? Pero son estos tres perfiles diferentes de los tipos de mamás que también van encontrando esta dinámica de toda la serie. Ujú. Claro, y algo que me parece muy importante, y como decías, no se centra en los niños. Los niños solamente son parte de, porque lo importante aquí, lo que vemos, y la razón también por la que nos interesa es por las dinámicas de los padres, porque vemos, digo, me parece muy lindo incluso el nombre el título de la serie, ya cuando cobra sentido hacia el final, el cómo deciden poner, o por qué cobra importancia esto, porque hacen una protesta por otra niña de la escuela, que en este caso es de un padre soltero y es el único padre que vemos así muy involucrado. Todas las demás eran las madres, que la corren de la escuela porque su diagnóstico sí es, en el caso de ella es neurológico, si mal lo recuerdo, y es más difícil de lidiar la maestra. Y una de las cosas que me parece también muy importante a mencionar en esto es como también el peso que recae en los maestros y en los cuidadores es inmenso y no pueden lidiar con tantos niños y con tantas necesidades tan específicas y tan urgentes al mismo tiempo. Y la maestra se ve obligada a poner o ella o yo, y pues afortunadamente escogen a la maestra. Digo desafortunada y afortunadamente porque encontramos ese punto de quiebre súper importante de si se va la maestra, todos los niños se quedan sin quien les atienda, si se va la niña tampoco es justo para la niña, entonces ese punto social me pareció también muy importante. Pero bueno, hacen la protesta para quejarse y para demás. Es donde ya vemos el cambio que les decía de cuando Ula se vuelve verdaderamente una activista ahora sí, y ya no solamente la influencer y hacen unas camisetas y ponen las mamás de los pingüinos porque dicen, bueno, ¿cómo se congregan las madres de los pingüinos para el cuidado? Los papás les dejan a los polluelos, no sé si Cecilia sigue a los pingüinos bebés, mientras ellos se van a hacer lo que los papás pingüinos tienen que hacer, y entonces ellas se encargan, ellas los cuidan y ellas se vuelven esa comunidad que necesitan. Y bueno, y él lo decían ahí como chiste, que uno es más mamá que papá en ese sentido, por toda esa sensación de nutrición y de cuidado y demás que cumple el rol materno, que como ya lo hemos dicho antes, no es solamente la mujer quien cumple ese rol, y en este caso lo vemos perfectamente, él cumpliendo esos dos roles, pero principalmente el rol que socialmente es el de la madre, el femenino. Pero vemos, digo, justamente esas dinámicas, ese apoyo y esos diferentes procesos o diferentes puntos en la aceptación, negación y el lidiar con la culpa que puede acarrear, que aunque por más énfasis que hagamos en que no es culpa de los papás, no es culpa siempre hay esa sensación de que pudo haber pasado y pudo haber sido diferente, y si no hubiera nacido así, que si, por ejemplo, en el caso de este padre, si no se hubiera ido la mamá y demás, bueno, todo eso cómo va cambiando y cómo los va llevando a diferentes puntos y a diferentes momentos, incluso en su vida también, al tener a un hijo con tal o cual diagnóstico. Claro, incluso esta parte, digo,
Creo que se da mucho, y digo, esto también entra un poquito esto como de las funciones, porque por ejemplo, pensando un poquito dentro de la teoría, pensaba en esto como lo de la psicosis, porque hubo un tiempo que se hacía este como debate, ¿no? Que si el autismo, en este caso el autismo entraba como un tipo de psicosis, y yo tuve esa duda bastante tiempo, porque los patrones son también bastante diferentes o muy a lo común, por así decirlo. Hay ciertos como contrastes, ¿no? Como que se contraponía una cosa por otra, y creo que en los 2000 se manejaba mucho ese debate. Tengo entendido actualmente de que no se toma como una psicosis. Desconozco, y una enorme disculpa porque no tengo tanta investigación en ese sentido, pero hay un factor que sí es la parte que entra en la psicosis como concepto nada más, en la madre psicotizante. Por ejemplo, esta madre que niega la enfermedad del niño, esta madre que haga ciertas como actitudes como de encierro, que haga perder contacto con la realidad, por así decirlo, con encerrarlo, con no dejarlo vivir, o esto que hace, por ejemplo, también la de quitarle el cabello, que es un detonante para la necesidad, en este caso de Jessie. Y ahí entra mucho este factor como de la relación madre-hijo. Básicamente todo el tiempo se habla de la mamá y la relación con el hijo, y la mamá y la mamá y la mamá. Y este personaje hace una función muy bonita, que por así decirlo, se llama entre el sustituto, en este caso eso es un concepto también psicoanalítico, de quien da o termina de amamantar, por así decirlo, quien se hace cargo directamente de los niños, y él hace esta función de mamá-papá, como le dice Ale, y todo este movimiento con todas las demás mamás lo pondrá en una situación también muy valiosa de ser el padre, en este caso de todas como que las mamás cercanas a los hijos, ¿no? Y se habla de la relación padre e hija. Todo este movimiento siempre va a repercutir en el estado también de los hijos, ¿no? El cómo también el apoyo se muestra, porque en otros momentos más completamente salvajes se dice, los papás no se hacen cargo, el papá se lo deja a los abuelos, ¿no? O a alguien más. Y en este caso es un ejemplo muy bonito de que siempre es posible, o sea, siempre cuando hay un deseo de una paternidad, de una maternidad, siempre es posible. Y ese también deseo a veces nubla si salió con síndrome Down, si salió, por así decirlo, con autismo, si salió con alguna enfermedad, si nació de tal o cierta manera, se opaca o se elimina o cambia, pero la constancia y el deseo también de ser de cierta manera papá, mamá, incluso hermanos, entra mucho en todo este tipo de casos, toda esa importancia de qué tanto deseo había también de parte de la familia, de parte de los papás, de parte de los hermanos, de que estén también estas personas, y eso ayuda bastante en el proceso, ¿no? No es una diferencia, como decimos, no es tampoco una enfermedad del autismo, no es algo malo propiamente dicho, simplemente queda como, si no me equivoco, es como tipo condición, llamémosle así, pero realmente no elimina ciertas cosas. En todo caso, cambia el proceso de educar, como todas las personas en el planeta, así que cada uno tiene la propia manera de tanto de educarse, tanto de socializar. Claro, sí, ya para no meternos mucho y tampoco spoilear, ahorita con este concepto que hablabas de la madre psicotizante, que propiamente, como decíamos, no estamos hablando de un caso de psicosis, sí entendemos y podemos extrapolar ese concepto justamente con Camila, porque hay un momento en el que el padre de Hasik le dice que tiene que decirle a él, porque él, y vemos una escena muy particular donde él pregunta qué está mal con él, o por qué no es normal, y ella le dice, no, nada está mal contigo, no, y estas cosas, donde también el negarle a Hasik la verdad de ese diagnóstico también imposibilita que él pueda entender y darle sentido a las cosas que está viviendo, a las cosas que está sintiendo, y que vemos como ya justo al final de esta primera temporada, que espero que le continúen porque se quedó muy interesante la trama, porque esperemos que Netflix no aplique la de siempre de cancelar series, pero vemos cómo le dice, es que porque tú tienes esto que se llama tal, y le explica, y aunque en su momento pareció como de que no me importa, ya tengo que ir a hacer estas otras cosas, sí hace una diferencia. Claro que Hasik ya ha estado viviendo ese proceso y demás, pero sí es importante también el poder nombrar, y diría que fue más para ella que para él, pero él también necesitaba escuchar eso. Claro, el proceso para ambos, también en esta parte. No sé si, digo, así como dice Ale, esperemos que la segunda temporada no la puedan dar
pronto, porque también se pasan de tiempo de 2-3 años y sacan algo que ni nos acordamos que está, pero esperemos que también tenga esta segunda parte para ver cómo se desenvuelven todas estas historias. Y creo que por el momento dejaremos por aquí, si te parece, ¿vale? Muy bien, vamos a dejar este capítulo segundo capítulo del año justamente en esta modalidad, y estaremos como quiera trabajando en las segundas o en los terceros capítulos que vamos a ir trabajando, y también recordarles que también en las páginas vamos a estar un poquito más activos también para compartirles este contenido cerca de la serie, recomendaciones y un poquito más de contenido que vamos a estar trabajando. Y también invitarlos a estos, como si tienen alguna película, alguna serie en particular, entre paréntesis, esto sí lo quiero como agradecer, el compañero, en este caso como también el seguidor que tenemos, Jorge Curiel, nos acaba de hacer una recomendación de un anime, al parecer también muy enriquecedor, así que por ahí le estaremos en algún momento de cuando nos acomodemos y queramos acomodarlo por ahí, estaremos trabajando con esto, pero para eso justamente es este momento de también invitarlos a que todos los comentarios que ustedes hacen tengan por seguro de que los vamos a recibir y los vamos a tomar en cuenta para futuros trabajos. Claro, y ya las recomendaciones de ustedes también son importantes y también nos dan ese pie a encontrar otros temas que a lo mejor no se nos habían ocurrido. Ya estaremos revisando este anime. Pero no, entonces por el día de hoy aquí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo y nos estaremos viendo en los siguientes. Bye. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.